Hoy, en La Vid Verdadera, con el pastor Israel Hernández. La venida del Señor Jesús pasó en el año 70 después de Cristo. Y todo lo que está en el libro de Apocalipsis es simbólico o en lo espiritual. Esa es la creencia del preterismo y de eso hablaremos hoy. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Prepárese para un encuentro con Dios a través de su palabra. Dios le bendiga, este es el hermano Israel Hernández, le doy la bienvenida al programa Predicando con Firmeza. Estamos hoy en victoria, como siempre, bendición, confiando en el Señor en todo lo que hacemos. Y vamos a continuar con la serie de los últimos tiempos. Vamos a gozarnos y a la misma vez vamos a entender la seriedad de estos temas, porque son bien importantes, porque estamos en esos tiempos, ¿verdad? A mí no me cabe duda de que estamos en esos tiempos. Y estamos bien cerca de la venida del Señor, pero como hemos estudiado y como les explico a todos ustedes en el libro, estamos cortos de último tiempo. Hay señales y eventos que tienen que ocurrir antes de que la venida del Señor ocurra. Y estamos aclarando, estamos enseñando lo que la Biblia dice acerca de estos temas, ¿verdad? Estos eventos, especialmente en esta serie que comenzamos acerca del rapto de la iglesia, ¿verdad? Y hay muchas diferencias en creencias, pero siempre tenemos que basarnos en la Biblia. Amén. Así que le doy la bienvenida a todos los que nos están viendo ahora mismo. Les invito a que se suscriban al canal o ¿verdad? Le den like a la página en Facebook o se suscriban en YouTube y dejen su comentario. Yo ¿verdad? Siempre recibo los comentarios, siempre leo todos los comentarios que dejan abajo, aunque estén de acuerdo conmigo o no estén de acuerdo, aunque ¿verdad? Son amigables o sean de insulto como hay muchos. Dejen su comentario y déjenme saber lo que usted cree acerca de estos temas, ¿verdad? Y si alguien está dispuesto a debatir acerca de estos temas, si no está de acuerdo conmigo, pues bienvenido a debatir. Siempre con amor, con respeto, porque lo que queremos es encontrar la verdad. No lo que la tradición dice, no lo que se enseñan ¿verdad? En los institutos o en los cementerios, los seminarios. Siempre tenemos que ver lo que la palabra dice, ¿verdad? Y me he encontrado mucho que personas que tienen muchos, ¿verdad? Grados universitarios y estudios teológicos y bíblicos, son los que tienen la doctrina peor. Muchos de ellos, no todo el mundo, pero muchos de ellos. Porque vamos a repetir lo que nos enseñan en vez de buscar lo que la palabra dice. Amén. Hoy vamos a hablar del preterismo. El preterismo es la doctrina que cree que los eventos del último tiempo, o la gran mayoría de ellos, ya pasaron, ¿verdad? Hay unos que creen que todo pasó ya, y hay unos que todavía creen que el juicio final está por pasar, ¿verdad? Y que nosotros estamos viviendo ahora en lo que se dice que es el milenio, ¿verdad? En ese tiempo. Eso es lo que esta doctrina en general, ¿verdad? Ellos creen. El mayor problema que yo tengo con esta doctrina y con la forma en que se enseña es que no hay una base bíblica literal. Para estas personas, todos los versos de la Biblia están para interpretar de la manera que uno quiera interpretarlo. Todo es simbólico, nada es real, nada de lo que se enseña, ninguna profecía es real, todo es simbólico. Entonces, como es simbólico, de acuerdo con ellos, es difícil
ponernos de acuerdo, porque cada cual le va a dar su interpretación, ¿verdad? Aquí ustedes saben, como yo siempre enseño, yo enseño con lo que la palabra dice, con una interpretación literal. Lo que la Biblia dice, si la Biblia dice que el rapto es inmediatamente después de la tribulación, eso es lo que yo creo. No con interpretación, ni con lo que se enseña en la tradición, ni nada, ¿verdad? Y eso es lo que yo enseño en el libro. El libro es igualmente, yo muestro lo que la palabra dice. Yo busco los versos y los pongo juntos para que cada cual lea y vea lo que dice, ¿verdad? Sin darle interpretación y ideas, ¿verdad? Claro que cada uno tiene un deseo de que algo pase, ¿verdad? Yo deseo que el rapto sea antes de la tribulación. Claro que sí. Pero de acuerdo con la Biblia, no es ante la tribulación. Y como ya he explicado, tribulación y ira no es lo mismo. Pero hablaremos de eso prontamente. Prontamente voy a traer la enseñanza de Mateo 24. Y vamos a probar que Mateo 24 es el rapto, ¿verdad? Pero ahora vamos a seguir con el preterismo. Esa creencia que ya todo pasó en el año 70 después de Cristo, cuando se destruyó el templo, todo pasó, todo ocurrió. En ese tiempo ya se consumó todo. Creen que Nerón era el anticristo, que las profecías del Antiguo Testamento y las profecías que Jesús hizo acerca de su venida se cumplieron. Y también creen que la segunda venida pasó, el rapto ocurrió, la segunda venida pasó en el tiempo de los años 70, ¿verdad? Cuando el templo fue destruido. Ahora, hay muchos problemas con esa doctrina. Y el mayor problema que yo encuentro, y la forma más fácil de refutar esa doctrina, es que Jesucristo y Dios, ¿verdad? Dios no cumple profecías a mitad. Jesucristo no cumple profecías a media. Ahora, hay algo que se llaman sombras, ¿verdad? Que nosotros llamamos sombras, tipos y sombras de lo que va a ocurrir después. O hay profecías que, por ejemplo, hay profecías en el Antiguo Testamento acerca de Jesús que no se sabían que era de Jesús hasta que Jesús las cumplió. Por ejemplo, cuando usted lee acerca de Emanuel, ¿verdad? Que llamará su nombre Emanuel. Ese nombre Emanuel, esa profecía, si usted la lee en contexto, era un hijo que Isaías iba a tener un hijo y el nombre de ese hijo se le iba a llamar Emanuel. Esa profecía no fue directamente, específicamente para Jesús y ya, no. Está hablando del hijo de Isaías que va a ser llamado Emanuel. Pero a la misma vez cumplió la profecía del futuro. Y eso pasa muchas veces en la Biblia. Muchas veces hay tipos y sombras. Por ejemplo, cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, ese fue un tipo y sombra de sacrificio de Jesús va a ser en la cruz, ¿verdad? Dios va a sacrificar su único hijo por el precio de nuestros pecados. Cuando Abraham encontró a Melquisedec le dio a Abraham pan y vino, que es lo que nosotros tomamos como la Santa Cena, ¿verdad? El pan, el cuerpo de Cristo, y el vino, la sangre de Cristo. La Biblia está llena de tipos así. Ahora, hay tipos también de eventos que van a ocurrir, o profecías que van a ocurrir. Por ejemplo, la destrucción del templo. El templo fue destruido 2 veces. Y esa es una tipología de lo que va a pasar. En Nabucodonosor, cuando él puso la gran imagen y obligaba a las personas que se arrodillaran y adoraran la imagen, ese es un tipo del anticristo con la imagen de la bestia, que todo el mundo va a estar requerido a adorarla. Así que, ¿verdad? Entendamos que las profecías hay para un tiempo de ahora y para un tiempo futuro. Si no se cumplió la letra ahora, o ¿verdad? Como en el pasado, significa que esta profecía quizás sea para los dos tiempos, ¿verdad? Algunas cosas para antes y para después. Así que entienda, por ejemplo, la abominación desoladora, que vamos a hablar en unos momentos, que Daniel profetizó que iba a ocurrir en los tiempos de los macabeos. Un rey fue y puso una abominación en el templo, ¿verdad? Sacrificó un cerdo en el templo. Y eso fue como una abominación, ¿verdad? Ahora,
la palabra de Daniel no se cumplió en ese tiempo, ¿verdad? En el tiempo de los Macabeos no se cumplió. ¿Por qué? Porque Jesús luego dijo que en el futuro iba a haber una abominación que causa desolación. Así que eso es lo que pasa. Ahora en Mateo 24 y Lucas 17 y 21, Mateo 13, Marcos 13, es la misma situación. Jesucristo habla de la destrucción del templo y habla de unas profecías que van a pasar con el templo, pero también esas profecías son para el final. Y por eso es que hay que entender la palabra completa para poder venir y enseñar doctrinas acerca de los últimos tiempos. Porque las cosas de los últimos tiempos están por toda la Biblia. Usted no puede enseñar acerca de los últimos tiempos sin usar el Antiguo Testamento. No puede. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, cuando veas la abominación desoladora, que habló el profeta Daniel, y añade Jesús, el que tenga entendimiento, ¿verdad?, entienda o lea, usted tiene que ir a Daniel y entender lo que está hablando. Eso es uno de los ejemplos, ¿verdad?, que vamos a hablar hoy acerca de preterismo. Ahora, el problema más grande, todo es simbólico. Todo es, ¿verdad?, no es real. Y usted no puede debatir con alguien que piense que todo en la Biblia es simbólico, nada es real. Porque va a tener su idea y otra persona va a tener su idea. Y así no se hace. Para que Dios nos dio una Biblia, si nosotros vamos a darle nuestra propia interpretación. No, Dios nos dio una Biblia para que la leamos y creamos lo que dice. Otra cosa es que todo es, si no es simbólico, es espiritual, ¿verdad? Que si la segunda venida de Jesús o el rapto es algo espiritual, algo que pasó en el espíritu. Cuando Mateo 24 dice que Jesús vino a recoger a los cristianos, a los elegidos, que eso fue un evento que pasó en lo espiritual y no pasó en lo natural, ¿verdad? Y así cualquiera se inventa su doctrina, porque no hay prueba. No, las profecías de la Biblia las que se cumplieron, tienen prueba histórica de que ocurrió, ¿verdad? Tiene testigos, ¿verdad?, que escribieron acerca de lo que ocurrió, ¿verdad? O durante la historia se encuentra que eso ocurrió, ¿verdad? Cuando Israel tuvo 400 años en Egipto, eso ya había sido profetizado. Cuando Israel estuvo en castigo en Babilonia por 70 años, eso ya estuvo profetizado. Así que nosotros podemos entender lo que va a ocurrir y se tiene que cumplir a pie de la letra, no a mitad, ¿verdad? Vamos a hablar de algunas cosas, que este tema podemos hablar por horas y horas con las ideas que ellos tienen. Pero vamos a ver algunas cosas que tenían que pasar antes de los últimos tiempos, antes que Jesucristo viniera a establecer su reino o en el rapto, que no ocurrieron en el año 70 o antes del año 70, ¿verdad? Y que no han ocurrido todavía. Ahora, uno de los, ¿verdad?, pilares en cuanto al tiempo o la cronología de los últimos tiempos es la abominación desoladora, ¿verdad? Ahí tenemos que entender qué ocurre y cuándo ocurre para entender los tiempos y, ¿verdad?, los años de los últimos tiempos. La abominación desoladora tiene que ocurrir antes que Jesucristo viniera, como dice Mateo 24, Mateo 24, 30-31, dice la venida del Señor, pero antes de eso, en el verso 15 dice que la abominación desoladora va a ocurrir. Ahora, la abominación desoladora es en el profeta Daniel, y bien específica. Vamos a leer lo que significa eso y ver si eso en verdad ocurrió. Daniel capítulo 9, 27 dice: entonces él, está hablando del anticristo, confirmará un pacto con muchos por una semana, que una semana pues se entiende que es 7 años. Eso es lo que se refiere a él con una semana son 7 años. Ahora, Nerón, cualquier César que estuvo en ese tiempo, nunca hizo un pacto que envolviera a Israel o ninguna nación por 7 años. Ya con eso no se cumplió una profecía, porque tiene que haber un pacto por 7 años. Ahora, a la mitad de ese año, a la mitad de la semana, él hará cesar los sacrificios y la ofrenda. Ahora, hay un problema ahí, que si no hay un pacto por 7 años, no hay una mitad de 7 años, ¿verdad? A 3 años y medio, se supone que el anticristo
haga una abominación desoladora para los sacrificios del templo. Y dice, y en las alas de la abominación estará el desolador hasta que la consumación que está determinada se derrame sobre el desolador, ¿verdad? Está dando que al final Jesucristo va a tomar al anticristo y falso profeta y lo va a derrotar, ¿verdad? Y tirarlo vivo al lago de fuego. Aquí vemos que no se cumplió el pacto por 7 años y no se cumplió la abominación desoladora. Ahora, ellos dicen que la abominación desoladora ocurrió, ¿verdad? Y hay 2 historias. Una es que Jesucristo fue el que hizo la abominación desoladora, ¿verdad? Qué tragedia, ¿verdad? Que quizás hasta una blasfemia decir que Jesucristo, que fue perfecto, hizo una abominación en el templo, ¿verdad? Así que vamos a ignorar esa, y cualquier persona que tenga esa idea, ¿verdad? ¿Verdad? Da tristeza que alguien pueda decir que nuestro Señor Jesucristo hizo una abominación, ¿verdad? La otra idea es que cuando el templo fue destruido, se hizo una abominación desoladora. Esa fue la abominación, la destrucción del templo. Hay un problema con eso, que aquí dice específicamente, que dice que el anticristo, o si usted lee más, va a decir que el ejército del anticristo pusieron una abominación que causa desolación. Aquí dice, en el ala de abominaciones estará el desolador hasta que la consumación que está extendida se derrame desolador. En Daniel 11, 36 y 37 dice, entonces el rey hará conforme con su propia voluntad, está hablando del anticristo, se exaltará y se engrandecerá sobre todo Dios. Hablará blasfemias contra el Dios de los dioses y prosperará hasta que la ira se haya cumplido. Así que la ira se cumple al final de los 7 años, ¿verdad? Así que eso no pasó. Y continúa. Prosperará hasta que la ira se haya cumplido, porque lo que está determinado se hará. No hará caso del Dios de sus padres, ni del deseo de las mujeres, ni hará caso de Dios alguno, porque Él se exaltará sobre todos ellos. El anticristo se va a exaltar sobre todos ellos. Ahora usted dirá, pero los César, ¿verdad? Los que eran César, los reyes de Roma, se exaltaban ellos mismos y decían que era Dios. Sí, pero aquí es más específico. Y Pablo nos habla acerca de eso. Y este es un verso que todo el mundo conoce. Pablo habla en 2 Tesalonicenses que el anticristo se va a sentar en el templo y va a clamar ser Dios, ¿verdad? Vamos a leer eso en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, ¿verdad? Y podemos comenzar el verso 1. Me encanta comenzar el verso 1 porque aquí explica lo que va a pasar con la venida del Señor. No dice la segunda venida como se conoce, la venida del Señor y el rapto, que es nuestra reunión con Él. Y cuando Pablo habla de esto, está hablando de las 2 cosas. Cuando Él venga a, ¿verdad?, recogernos, cuando Él venga y nos reunamos con Él. No está hablando de la segunda venida y aparte de rapto, está hablando del mismo evento. Él no está hablando aquí de la segunda venida, está hablando de rapto. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, está hablando de lo mismo. La venida y nuestra reunión. Obviamente Jesús tiene que venir para arrebatarnos, ¿verdad? No sé cómo personas no entienden que cuando dice la venida del Señor o dice la venida del Hijo del Hombre, no está hablando de Jesucristo venir a establecer su reino, porque Jesucristo tiene que venir en las nubes, ¿verdad? Y Él dice, aquí vengo en las nubes, ¿verdad? Y todos lo verán. Tiene que venir para que el arrebatamiento ocurra. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. No hay ningún registro, no hay ningún testimonio de que hubo una apostasía masiva de los cristianos antes del año 70. La iglesia estaba creciendo en ese tiempo, así que no hubo apostasía. Así que, a otra profecía que no se cumplió si creemos esta doctrina. Y dice que la apostasía, antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, que es el anticristo, tiene que manifestarse el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, ¿verdad? Lo mismo que Daniel decía en capítulo 11. Pero mira lo que dice Pablo, lo que añade:
tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso no ocurrió. El César nunca, ningún César fue al templo en Jerusalén y se sentó en el templo y dijo que él era Dios. Eso nunca ocurrió. Así que esa otra profecía de muchas, que si el rapto o la venida del Señor ocurrió en el año 70, no se cumplió. Jesucristo, nuestro Dios, no va a cumplir la profecía media. Todo va a ser cumplido de acuerdo con lo que Él dijo. Por eso tenemos la certeza que cuando la venida del Señor venga, vamos a saber que está cerca, porque hay señales que tienen que ocurrir. Ahora, todas las señales tienen que ocurrir, no algunas. Amén. Ahora, otra cosa que ustedes tenemos que entender acerca de este evento, ¿verdad? Y del anticristo. El anticristo va a venir al templo y va a hacer desecrar el templo, pero Daniel dice que el templo va a estar desolado hasta el final de los 7 años, ¿verdad? Y se lo puede encontrar más en Daniel capítulo 11, y te dice los tiempos, ¿verdad? Por 3 años y medio, o un poquito más de 3 años y medio, el tiempo va a estar desolado. Así que cuando el anticristo venga al templo y haga la abominación desoladora, él no va a destruir el templo. Pero cuando el tiempo de Jesús, después que Jesucristo murió y resucitó, en el año 70, el templo fue destruido. Pero Daniel específicamente dice que en la semana 69 eso iba a ocurrir. Dice que en el verso, aquí está, en Daniel capítulo 9, 26, dice que el ejército del rey que vendrá, vendrá después, no en tiempo de Jesús, sino después, ¿verdad? Va a destruir el templo. Pero después habla del anticristo, el rey que vendrá, que es este anticristo. Él va a desecrar el templo, va a hacer la abominación desoladora, pero no se va a destruir. El templo no va a ser destruido en los últimos tiempos, ¿verdad? Y ya sabemos que van a construir un tercer templo. Ahora, si ya todo pasó, el rapto ya ocurrió, porque van a construir un templo, ¿verdad? Y hay muchas cosas que podemos hablar de esto. Otro ejemplo es el templo mismo, ¿verdad? En los profetas nos dicen que en el tiempo del milenio, ¿verdad? Cuando Jesucristo venga aquí a establecer su reino, va a haber un templo y van a haber sacrificios. Se supone que en el milenio hayan sacrificios. Se supone que todas las naciones vayan a Jerusalén a celebrar la fiesta, ¿verdad? De los tabernáculos. Pero no hay templo. Eso no está pasando, ¿verdad? Así que son más pruebas de que no estamos viviendo en esos tiempos, que la venida del Señor no ha ocurrido, el rapto no ha ocurrido, ni la venida del Señor a establecer su reino ha pasado todavía. Se supone que un niño vaya ¿verdad? a un hoyo con serpiente y ponga la mano y no lo muerdan. Y que, ¿verdad? Un cordero se siente al lado de un león y nada pase. Eso no pasa hoy. Pero esa gente que creen que en el preterismo algunos piensan que ya pasó el milenio, ¿verdad? ¿Y en qué estamos viviendo entonces, verdad? Si no estamos en el milenio y ya Jesucristo vino, ¿en qué estamos viviendo? Y los que creen que estamos en el milenio, ¿cómo ellos van a explicar que un león todavía se come una oveja, ¿verdad? Se come un cordero, las serpientes todavía pican, ¿verdad? Y la gente muere, ¿verdad? De 70, 80 años. Se supone que el que muera 100 años, menos de 100 años, de acuerdo con los profetas, el que muera menos de 100 años, porque va a ser maldecido. Esa persona es maldecida, murió antes de 100 años. Así que la gente van a vivir muchos años durante el milenio. Eso no ha ocurrido. También, en el milenio, se supone que nosotros, los cristianos, ¿verdad? O los cristianos de ese tiempo, hayan regresado con el Señor Jesús y estén reinando en la tierra, ¿verdad? En Apocalipsis 20 dice que Juan vio tronos y se sentaron en ellos, ¿verdad? Los que vinieron con Jesús en capítulo 19. También la alma de los decapitados apareció y ellos resucitaron, la primera resurrección, y ellos reinaron con Jesús por 1000 años. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde en la historia están esos cristianos que reinaron por 1000 años? ¿Dónde están? ¿Verdad? Y ellos dicen, no, por 1000 años no es literal, eso es un simbólico, 1000 años. Pero si es literal o no, ¿dónde están? ¿Verdad? Porque si ellos murieron ya y resucitaron, ¿verdad? Los decapitados,
o los que fueron en el rapto en el año 70 o antes del año 70, ¿dónde están ellos? Porque supone que ellos estén reinando en la tierra, ¿verdad? Y ellos, ¿verdad? Que fueron resucitados y fueron hechos como Jesús, fueron glorificados. ¿Dónde están ellos? ¿Verdad? No hay... es hasta, ¿verdad? Hasta increíble, ¿verdad? De pensar que personas creen esto y lo enseñan. Con lógica, solamente con lógica, usted puede vencer, ¿verdad? Esta creencia con historia, especialmente con historia, porque hay eventos históricos que prueban que la Biblia es verdad y que muchas ocurrencias en la Biblia se han probado con arquitectura ¿verdad? Y con muchas cosas, ¿verdad? No arquitectura, ¿cómo se dice? Cuando encuentran artefactos de antes, ¿verdad? De la tierra, encuentran esos artefactos y prueban, por ejemplo, que David, arqueología, que prueban que David existió, que prueban que Jesús existió, prueban que Pedro existió, prueban hasta que en los tiempos de Israel, en Egipto, hay pruebas, ¿verdad? No hay pruebas de que en el milenio, ¿verdad? Que el milenio ya pasó, no hay prueba de eso, no hay arqueología que pruebe eso. Así que solamente con historia podemos probar que eso no ha ocurrido, ¿verdad? Ahora, un verso que ellos usan mucho, y es en Mateo 24, 34, y está también en Lucas 21 y Marcos 13, que es esta generación, ¿verdad? Pero Jesús dijo que esta generación no pasará. Vamos a ver el verso. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que esto acontezca. Ahora, el debate es, ¿qué significa con esta generación? Porque por una generación puede significar una era, ¿verdad? Esta era no va a ocurrir. Pero la clave es esta. ¿Le está hablando esta generación o la generación del que él está hablando que verá esas señales? ¿Verdad? Así que no podemos debatir en cuanto al significado de esto. Pero, ¿por qué sabemos que él no está hablando de la generación de ese tiempo? ¿Por qué? Porque no se cumplieron. No se cumplieron las profecías. Por eso específicamente sabemos que él no está hablando de esa generación. Está hablando de la generación que va a ver esas cosas. Son lo que no va a pasar. Cuando usted piensa ver esas cosas, cuando usted vea las señales, esa generación que estaba en ese tiempo no va a pasar hasta que se cumpla todo. Así que eso significa que no va a tomar mucho tiempo. Porque obviamente Daniel nos dijo que va a ser 7 semanas. ¿Verdad? 7 años. Una semana, 7 años. Ahora, otra prueba de que la profecía no se cumplió. Si esto pasó en el año 70. La marca de la bestia. La marca de la bestia o del anticristo. ¿Verdad? No habla específicamente en el libro de Apocalipsis. Es la marca de la bestia. Será como un símbolo. O el número de su nombre. O el nombre de la bestia. Son 3 cosas, ¿verdad? Y vamos a hablar pronto acerca de eso. Del anticristo y de la marca de la bestia. Pero les adelanto que el anticristo, la marca de la bestia no es un microchip. Es una marca. Tiene que ser una marca, no un microchip. El microchip es algo, en el adelanto, ¿verdad? Y yo hablo en el libro acerca de eso. El microchip va a ser un sistema que prontamente yo sé que va a venir. Y todo el mundo va a ser forzado a tener microchip para usarlo como una carretera digital. Y es todo, ¿verdad? No va a ser la marca de la bestia. Un microchip no va a ser la marca de la bestia. Hablaremos de eso pronto. Pero la marca específicamente tiene que ser o la marca de la bestia, cualquiera que va a ser, o el número de él, o el nombre de él. Eso es lo que la Biblia dice específicamente. Ahora, no hay ningún momento en historia, dice, ¿verdad? Añado, que nadie podrá comprar o vender si no tiene la marca, ¿verdad? Y por eso yo digo que la marca, una de las razones que yo doy de que la marca no es un microchip no dice que es un microchip, dice que es una marca. Segundo, lo que yo creo que va a pasar es que todo el mundo va a tener un microchip, ¿verdad? En el mundo entero. Y el que no tiene, el que no sea que ponga la marca, le van a pagar la cuenta.
¿verdad? Le van a bloquear, le van a frizar la cuenta hasta que se la ponga, ¿verdad? Como vemos, ¿verdad? Que por ahí con la vacuna, en muchos sitios no puedes trabajar si no tienes vacuna, no puedes entrar, ¿verdad? En algunos sitios, restaurantes, antes no se podía viajar si usted no tiene vacuna. Hay países que usted no puede entrar si tiene vacuna. Pues van a usar el microchip de esa misma manera, pero hablaremos de eso pronto. Ahora, más que la bestia, no hay ningún momento en historia del mundo que se haya requerido a alguien tener una marca para comprar y vender. No hay ningún momento en la historia. Entonces, también nos dice la Biblia que el anticristo en ese tiempo, el anticristo va a ser el gobernante del mundo entero. En ese tiempo de la marca se establezca, él va a reinar sobre el mundo entero. Así que tiene que ser el mundo entero. Primero que nada, el mundo nunca en su historia ha sido gobernado por una sola persona. Así que esa profecía tampoco se cumplió. De acuerdo con el preterismo, si ya todo ocurrió, no se cumplió. Porque el César, hasta el mismo César, no tenía el mundo entero en su dominio. El mundo entero, obviamente sabemos que América no lo tiene en su dominio. Eso ya es sencillo, ¿verdad? Y muchos países en África, muchos países en Asia, en muchos países en Europa no estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Nunca hubo una marca de la bestia en ningún momento en la historia. Así que esa otra profecía que es clara, que vemos que no se ha cumplido. Ahora, miren esto. Si el rapto ocurrió en el año 70 y ellos dicen, pero el rapto era simbólico o espiritual, eso pasó en el espíritu, ¿verdad? No, porque el rapto es una reunión con él. En capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, nuestra reunión con él. Primera de Tesalonicenses dice que vamos a ser arrebatados juntamente con los que van a resucitar. O sea, que vamos a estar juntos. Se mira que los creyentes tienen que estar juntos, ¿verdad? Y en ese tiempo los creyentes estaban dispersados. Así que si usted está hablando de que el rapto fue espiritual, ¿verdad? Eso es inventado. No puede ser espiritual porque dice, todo ojo lo verá. Cuando Jesucristo venga y usted, ¿verdad? Lo que sea que usted cree, todo el mundo va a ver a Jesucristo. Obviamente cuando Él venga a establecer su reino, todo el mundo, ¿verdad? Lo que queden van a ver a Jesús. Pero en el rapto va a ser de la misma manera, ¿verdad? Todo el mundo lo va a ver, ¿verdad? Nadie lo vio. No hay evidencia, no hay nada. No hay escritos de que las personas vieron a Jesús venir. Ahora, hay personas que claman que vieron a Jesús venir y que historiadores judíos de ese tiempo dijeron que vieron a Jesús venir. Pero si usted lee lo que ellos escribieron, y sí, hay historiadores que dicen que vieron una visión, pero no de Jesús. Aunque ellos dicen, vieron a Jesús, ellos no vieron a Jesús. Si usted lee lo que ellos vieron, ninguno de ellos vieron a Jesús. Ellos vieron ángeles, ¿verdad? Y vieron como caballos, ¿verdad? Y carruajes con personas montados en ellos en Jerusalén. Pero supone que cuando Jesucristo venga a defenderlos a ellos, ¿verdad? Segundo, que Jesucristo venga a acabar a los enemigos. Y eso no pasó, ¿verdad? Si usted lee en capítulo 19 de Apocalipsis, Jesucristo viene con espada en la boca y viene a destruir los enemigos. Y, ¿verdad? Todo aquel que es enemigo de Dios va a ser destruido con la espada de su boca. Eso no ocurrió. Eso no ocurrió porque Israel fue destruida. La ciudad fue destruida completa en Jerusalén. Y no hubo victoria ahí, ¿verdad? Mataron como a 1 millón de judíos y tomaron 100,000 de ellos cautivos. Así que no se cumplió la segunda venida, porque la segunda venida Jesucristo viene y ya establece su reino y todos los enemigos de él mueren. Así que eso es una prueba. Pero ahora, mira, si el rapto ocurrió en el año 70 o antes del año 70, mire, hice una pequeña lista de los que perdieron el rapto. Porque todas estas personas que voy a mencionar eran cristianos antes de que el tiempo se destruyera. Y ellos vivieron después que el tiempo fue destruido, ¿verdad? Les voy a dar una lista de personas. De los que, ¿verdad?, fundaron la iglesia en el principio, ¿verdad? Timoteo no murió hasta el año 97 después de Cristo. Así que Timoteo murió 27 años después de la destrucción del templo. Así que usted me está diciendo que Timoteo perdió el rapto. Tito
¿verdad? Tito, que vemos la carta de Tito. Tito perdió el rapto también porque murió en el 87. El apóstol Juan, que escribió el libro de Apocalipsis, las 3 epístolas de Juan y el evangelio de Juan. Si el rapto ocurrió en el año 70, entonces Juan perdió el rapto, no estuvo en el rapto, se quedó, porque Juan murió en el año 99. Y Juan escribió el libro de Apocalipsis después de la destrucción del templo. Y yo sé que hay gente que va a decir, no, él murió antes. No, no hay evidencia. Toda la evidencia apunta a que Juan murió mucho después, ¿verdad? Entre el año 90 al año 100. Eso fue que él murió. Porque hay testigos, hay discípulos de Juan que estuvieron vivos en ese tiempo. Por ejemplo, Policarpio era un discípulo de Juan, ¿verdad? O sea que hay evidencia que Juan murió en una edad bien avanzada y murió mucho después de que el templo fue destruido. Lino, que es mencionado en la carta de Timoteo, segunda carta de Timoteo 4:21, dice, haga todo lo posible para venir antes del invierno. ¿Verdad? Pablo le pide a Timoteo de que venga antes del invierno. Os saluda Eubulus, también Pudens y Lino, ¿verdad? Prudente y Linos, ¿verdad? Y Claudia y todos los hermanos y hermanas. Así que aquí Pablo está con Lino, ministrando o viviendo con él, ¿verdad? Un hermano de la iglesia que está con Pablo, y Pablo lo escribe en la carta y dice, mira Timoteo, hermano Lino te manda saludos, pero Lino murió en el año 76. Así que Lino murió 6 años después que el templo fue destruido. Así que Lino, que estaba con Pablo, se perdió el rapto. Clemente, ¿verdad? Sabemos que Clemente fue uno de los primeros arzobispos de Roma. Él murió en el año 100, ¿verdad? Entre el año 100 o el año 110. Así que Clemente perdió el rapto también. No, esa gente no perdieron el rapto. El rapto todavía no ha ocurrido. Tenemos que entender eso. El apóstol Matías, el que reemplazó a Judas, murió 10 años después que el templo fue destruido. Así que si el rapto ocurrió, todo el mundo, todos los cristianos, incluyendo el apóstol Juan, perdió el rapto. No. El rapto no es simbólico. El rapto no es algo que va a pasar en lo espiritual. Es algo que va a venir en las nubes, ¿verdad? Algo claro que dice Jesucristo viene en las nubes, viene con voz de trompeta y va a enviar sus ángeles y vamos a hacer todo, ¿verdad? Arrebatados, ¿verdad? Juntamente con los que van a resucitar, muertos en Cristo, resucitan primero. Otra evidencia que tenemos, hay algunos escritos, ¿verdad? Tempranos como en el año 130, los primeros cristianos que fueron discípulos de Juan mismo, escriben y hablan de que el rapto va a ocurrir. Siguen hablando de la venida del Señor después de que ya supuestamente ocurrió en el año 70. Así que la evidencia es clara y podemos hablar de esto por horas y horas, ¿verdad? Y yo hablé un poco, ¿verdad? Lo mencioné en el libro, estamos cortos de últimos tiempos. Hablé un poco de este tema de preterismo y no abundé mucho. Porque por lo menos en Latinoamérica no hay muchas personas que creen en esa doctrina. Aunque yo sí sé, por lo menos en Puerto Rico sé de un pastor y una iglesia que mucha gente cree en esta doctrina. Pero ¿verdad? Me he dado cuenta que en Estados Unidos hay muchas, hasta denominaciones que creen esto. Pero mire, preterismo. Entonces, cuando el preterismo nació? Preterismo nació en los años 1500 por un jesuita católico. De ahí fue que salió esto. Nadie antes de eso creía que ya todo pasó. Porque obviamente es antibíblico. Esa doctrina nació por un jesuita católico. Trajo esta doctrina. Y de esta doctrina la Iglesia Católica la adoptó. ¿Verdad? La adoptó por muchísimos años. ¿Verdad? Que se enseña ahora, no sé si se enseña ahora, por lo menos se debe estar enseñando a los curas, ¿verdad? A los que ¿verdad? Predican en la iglesia católica, pero yo nunca sabía eso, ¿verdad? Yo cuando era católico, bueno, yo tampoco no era buen católico tampoco,
yo creía en el rapto que iba a ocurrir, ¿verdad? Yo sé que muchos católicos creen en el rapto. Así que esta doctrina nació en el año 1500 por un jesuita católico. Esta no es una doctrina que se debatía antes. Esto no salió hasta ahí, ¿verdad? Es como el rapto antes de la tribulación. Las personas no debatían cuando el rapto iba a ocurrir. Antes sabían que iba a pasar por tribulación. Hasta el 1800 fue que se hizo popular que el rapto es antes de la tribulación, ¿verdad? Y recuerde que la ira y la tribulación no es lo mismo. La gente sí sabía en la antigüedad. Las iglesias, las primitivas sabían que iban a pasar por tribulación, no por la ira. Sí, cuando ustedes cuentan escritos de alguien, ¿verdad? Antiguo, un escrito antiguo que dice que Dios no va a salvar de la tribulación venidera, eso no es cierto. La Biblia nunca dice eso. La Biblia dice la ira venidera. Y hablamos eso ya en Tesalónica, segunda de Tesalónica, hablamos de eso, que Jesucristo nos va a salvar de la ira venidera, pero no de la tribulación. Nada, ese tema vamos a seguir abundando durante esta serie. Pero si usted tiene algún desacuerdo con lo que yo hablé hoy, déjeme los versículos en los comentarios, ¿verdad? Y bienvenido a que quiera debatir acerca del tema de preterismo y todos los temas que estemos hablando durante esta serie. Amén. Así que lo dejo con esto. Y la semana que viene o pronto esta semana quizás haga un segundo video acerca del rapto, septiembre 26, ¿verdad? Hoy es septiembre 26 y mucha gente está esperando el rapto que ocurra hoy, y obviamente como estudiamos la Biblia sabemos que no va a ocurrir hoy, y vamos a hablar acerca de eso esta semana porque es importante, ¿verdad? Y ustedes, si ustedes es de lo que creen que el rapto va a ocurrir hoy, yo les invito a que escuchen el mensaje que voy a hacer esta semana, un mensaje bien importante, un mensaje, ¿verdad? Que voy a hablar de la importancia de tener y entender la doctrina de los últimos tiempos, ¿verdad? De la manera correcta, porque malas doctrinas van a añadir a la apostasía, ¿verdad? Falsas doctrinas, falsas esperanzas a las personas van a incurrir a la apostasía. Pero nada, vamos a hablar de esto esta semana. Así que Dios les bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la semana que viene. Y recuerde que Jesucristo le ama y yo también le amo. Hasta la próxima.